Y justamente para hacer una revisión, esta radiografía de cómo fue quedando el país, pero particularmente también la Ciudad de México, con esto que le mencionábamos hace unos momentos, esta división muy marcada en las alcaldías y también, bueno, pues lo que va arrojando el territorio mexicano. Saludo con gusto al doctor Willibald Sonleitner, espero haberlo pronunciado bien, profesor investigador del CES y también del Colegio de México. ¿Cómo le va? Muy buen mediodía. Muy buenos días, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Quizás se requiere un poco más de tiempo para el análisis minucioso de exactamente qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que derivó, cuáles fueron las causas y que llevaron a los votantes el pasado 6 de junio a votar como votaron y generar esta división que hemos visto. Usted tiene un material muy interesante que es la nueva geografía electoral. Si nos pudiera platicar un poco sobre eso y poder comprender qué es lo que ocurrió el domingo. Tenemos muy poco tiempo, pero creo que sí vale la pena situar lo que sucedió el domingo en una perspectiva territorial, porque es un país complejo. México es un país muy grande, muy diverso, y también un poco histórica, también viendo qué es lo que cambió y qué es lo que no ha cambiado. Cambio y continuidad, podemos decir. Así que he preparado algunos mapas que permiten un poco pensar la complejidad actual del país, qué cambió, qué sigue similar. Y pues veamos, en realidad lo que no hay que olvidar es que el cambio fuerte se produjo hace 3 años, en 2018, con esto que bien se captó con la metáfora de un tsunami, por el carácter masivo que tuvo el cambio. Y aquí en esta gráfica vemos de forma sintética lo que pasó. Pasamos de un sistema muy estable, que estaba estructurado en torno a 3 partidos, que captaban siempre más del 90% del voto, pasamos a un nuevo sistema de partidos. Y la gran pregunta que se planteaba es, ¿íbamos a regresar al status quo antes, al sistema tripartidista anterior, que sí funcionó durante 24 años y que generó identidades y lealtades estables durante casi un cuarto de siglo, o sí hay cambios durables? La respuesta, por supuesto, está entre las dos. Hay cambios muy importantes y también hay continuidades. Entonces, veamos, este es el mapa. Regresemos brevemente sobre la gráfica. Lo que sí quería destacar es que en el análisis de cambio-continuidad, volvamos a la primera gráfica, Morena actualmente cuenta con 35%. Es decir, que es de lejos la primera fuerza política, tiene prácticamente una ventaja de 2/1 sobre el PAN y el PRI, pero está muy por debajo del 42% que tenía históricamente el PRI, sobre todo entre 97 y 2006. Así que, digamos que no estamos todavía en los 90, estamos en realidad en un contexto más fragmentado de transición. Lo que sí se confirma es que sí se fragmentó y se reconfiguró durablemente el sistema tripartidista. Lo que les quería compartir rápidamente es cómo funcionó esto muy brevemente, porque aquí vemos cómo el tsunami arrasó con el sistema de partidos y ahora lo que estamos viendo es cómo se está reconfigurando esto a nivel territorial. Pasemos al primer mapa. Este mapa es útil porque capta el 80% de la varianza que teníamos entre 1991 y 2015 en términos político-electorales. Y como vemos, este mapa explica el 80% de la historia, que era una historia básicamente entre el PAN, entre el PRI, que era el partido que venía declinando y se venía erosionando, y que competía cada vez más y alternaba frecuentemente, ya sea con el PAN, ya sea con el PRD. Estos padrones territoriales eran bastante estables, pero tampoco eran tan bipartidistas como se suele pensar. Sí había una mayor fragmentación, o sea, no eran 3 configuraciones, hay más que 3 configuraciones, como lo vemos acá. Lo que quería destacar también para vincularnos con la Ciudad de México es que la Ciudad de México, como lo observamos en el zoom del mapa arriba,
sí tenía un comportamiento muy particular. Es decir, que habían dos tipos de territorios en los que el PRD tenía fuerza. La Ciudad de México, a donde competía con un PAN y un PRI mucho más divididos, y luego otros territorios que tenía sobre todo en el sureste, que están aquí en amarillo, a donde era un poquito más fuerte que en la Ciudad de México el PRD, pero sobre todo el PAN estaba prácticamente ausente, estaba como en 8% en promedio, y el principal competidor era el PRI. ¿Me explico? En cambio, la situación en el Bajío, pues sí era sumamente favorable al PAN, en el Bajío y en la frontera norte, y luego teníamos espacios intermedios en los que el PRI competía sobre todo o con el PAN en la zona más del norte, o más con el, no tanto con el PRD, sino con una configuración fragmentada, PRD, PAN, otros partidos, porque sí habían otros partidos que podían jugar algún papel importante a nivel distrital. Entonces, este es el mapa de referencia, es la foto con la que tenemos que comparar qué es lo que pasó ahora. Veamos, la primera cosa que pasó ahora, vamos a terminar con Morena, efectivamente, porque Morena es el resultado de este cambio, y es ahí que vamos a entrar también un poco a qué es lo que pasó concretamente con el electorado de Morena. Pero rápidamente veamos qué pasó con estas zonas azules que vemos en este mapa. Pues veamos, el PAN resistió, conservó 18% del voto, pero sobre todo ese 18% del voto sí se sitúa en bastiones tradicionales del PAN que corresponden al perfil tradicional del PAN. Es decir, que el PAN movilizó, removilizó, galvanizó a las bases que le quedan, y pues tiene mucha fuerza evidentemente en el Bajío, también ahora en Nuevo León y en Tamaulipas estamos viendo, en Chihuahua se benefició de la campaña, efectivamente, pero también en Baja California Sur, y en cambio lo que sí es notable es que con la excepción de Ciudad Juárez que vemos arriba, en la parte norteña fronteriza, el PAN sí se ha debilitado notablemente con respecto a los bastiones que tenía históricamente. En contraste, el próximo mapa nos muestra que lo que realmente cambió es el mapa del PRI. En realidad este mapa viene cambiando desde 1961 y es un cambio, es una tendencia continua de erosión y de declive histórico. Pero lo que es curioso es que por primera vez el PRI ha perdido la presencia fuerte que tenía en el campo en las regiones más marginadas del país. Y los distritos a donde todavía sigue conservando alguna fuerza ya no tienen ese perfil marcado de zonas rurales marginadas que se beneficiaron fuertemente de la reforma agraria en algún momento, pero también de muchos otros programas que impulsó el gobierno federal desde Lázaro Cárdenas. ¿Okay? Entonces, lo que queda ahora del PRI realmente tiene muy poco que ver con el PRI histórico que conocimos incluso en los 90 o en 2006 todavía, o todavía en 2012. El cambio fundamental, y eso lo vemos en la tercera lámina, aquí vemos, vamos a ver en la próxima lámina, tanto el PAN, que tiene mucha continuidad con este mapa histórico, el PRD, que prácticamente desapareció, porque en realidad el PRD se dividió y alimentó de una medida muy importante a la nueva coalición que se creó en torno a Morena. Entonces, el PRD realmente está desapareciendo, pero lo que vemos es que lo que más está cambiando es la geografía del voto priista, de los electorados priistas. Es ahí que ha cambiado realmente el país. Y esto lo podemos observar también en los próximos mapas, que ahora sí vamos a ver el resultado de estos cambios, el negativo, digamos, el negativo en el sentido de una fotografía. Si tuviéramos una fotografía, invertiríamos los colores, o digamos, ese es el positivo, el otro negativo, para no tener malos adjetivos. Digamos, es exactamente el mapa inverso de la fragmentación del PRI y de la desaparición, del debilitamiento del PRD.
Lo relevante de esto es que no es un electorado, son distintos electorados. Les voy a dar el ejemplo más fácil. Es evidentemente el electorado que tiene en Tabasco, que ahora es hegemónico, tan hegemónico como pudo serlo el PRI, porque se creó una amplia coalición en Tabasco y es súper sólido el voto de Morena en Tabasco. Y este voto es muy distinto al electorado que hay en la frontera norte, a donde el PAN se debilitó y el PRI colapsó totalmente, y ahí sí hubo un cambio muy impresionante, y Morena penetró en regiones en las que el PRD nunca tuvo ningún tipo de arraigo. ¿Ok? Un poco, y también ven, o sea, lo que cambia sobre todo la frontera norte, esta zona abierta que mira y comercia mucho con Estados Unidos, también cambió, lo observamos claramente, la costa del Pacífico, que también era muy priista. ¿Ok? Y luego, ahora sí podemos volver o entrar al caso del Valle Central de México, que es lo que vemos en el zoom arriba. ¿Okay? Y ahí sí ven, o sea, veamos, Morena cuando se presenta por vez primera en 2015, es un pequeño partido con un perfil de un pequeño partido. Capta 7.8% del voto y tiene mucho éxito entre sectores urbanos de clase media, educada, con muchos recursos. Prácticamente no tiene presencia en el campo, con muy pocas excepciones. Y es un partido que, veamos, se parece un poco al Movimiento Ciudadano hoy en día. ¿Me explico? En cambio, entre 2015 y 2018 se produce el colapso del sistema de partidos que vimos. Volvamos a la lámina anterior, por favor. Y ese colapso se refleja en el crecimiento exponencial de Morena, cuyo voto se multiplica por 5. Es decir, que pasamos de un partido de 7.8% a un partido que capta 37.8%. Y ahora lo que pasa es que se reduce un poquito, o sea, hay un pequeño reflujo, ya no tenemos, para ser exactos, es el 38.8 del voto válido y el 37.3 del voto emitido. ¿Okay? Entonces, ese voto se reduce de 3 puntos en términos de votos válidos y pasa del 38.8 al 35%, 35 un poco más. ¿Okay? Entonces, hay una fuerte continuidad entre 2018 y 2021, con una pequeña reducción de 3 puntos, pero sí hay un cambio que no es masivo, pero que sí es relevante, porque en realidad la correlación entre estos dos mapas es de 70% y cambia el 30% de la geografía. Entonces, ese 30% es el nuevo perfil sociodemográfico que está adquiriendo Morena. En 2018, Morena tenía un perfil muy heterogéneo, que era el resultado de todos los electorados que captó la coalición del presidente, y pues ahora Morena está poco a poco transitando hacia un perfil sociodemográfico más peculiar. Y esto lo vemos claramente en el Valle de México. O sea, las imágenes que vimos de la ciudad... Déjeme preguntarle específicamente sobre la Ciudad de México, ahorita que usted hacía referencia que pasó de un 7.8% Morena y que además este voto era de clase media, era de gente estudiada, de gente pues preparada de alguna forma, saltó a este 37% ahora que menciona y que ahora vemos esta división y que hemos visto también las reacciones en redes sociales de que las personas justamente en esta condición, la clase media hacia arriba, votaron en contra de este partido y se fueron con esta alianza entre PAN, PRI y PRD. ¿A qué se debió este cambio? Esa es una de las novedades que hay. Yo creo que sí tenemos que tener matices. Estamos hablando de puntos porcentuales de electorados que siempre son heterogéneos. Lo que estamos diciendo es que le va un poco mejor en estos sectores y un poco peor en los otros sectores, pero lo que estamos diciendo de alguna forma es que está creciendo en algunos segmentos y está decreciendo en otros segmentos. Lo que yo quería destacar es que el grupo que sigue conservando el gobierno en la ciudad en realidad ganó el poder en 1997
bajo una sigla distinta, con una coalición muy distinta. Si bien recuerdo, era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas el que encabezó la coalición, y recordamos claramente la diversidad que tenía esa coalición en términos sociodemográficos, en términos en todos los registros, realmente era una coalición muy amplia. ¿Sí? Esa coalición es lo que sentó las bases de lo que es hoy en día Morena en el Valle de México, pero Morena sí tiene un perfil distinto. De hecho Morena, también lo recuerdo, ¿no? Estos dos mapas que aquí vemos, sobre todo el mapa de las alcaldías. Una ciudad dividida en este-oeste, pero veamos, no estamos viendo que son coaliciones y que hay mucha mayor complejidad detrás del mapa. Ya cuando bajamos de los distritos, no, disculpen, de las 16 alcaldías, de los municipios, que sí están dicotómicamente divididos en este-oeste, y vemos el mapa de los distritos locales, ya vemos que el mapa es completamente distinto. Es un mapa con un centro norteño un poco panista y una periferia más marginada, más compleja. No este mapa, el mapa del ganador y el perdedor, digamos. Esto muestra más bien los nombres de quienes ganaron, no se ven los colores, pero poco importa. Lo que voy es, en realidad, recordemos, en las legislativas locales, Morena sacó 38%, es decir, le fue un poco mejor que a nivel nacional en las legislativas. De hecho, ganó la mayoría de los distritos. Ya no perdió tanto sí, como parece ser a nivel de las alcaldías. Y ya cuando desagregamos la coalición PAN, PRI, PRD, que esa coalición francamente tiene mucha heterogeneidad, pues ya nos encontramos con actores que son mucho más pequeños. Entonces el nivel de fragmentación partidista en la ciudad es muy superior al que hacen pensar estos mapas. Lo que sí es cierto, y esto se ve en el mapa de Morena, en los dos mapas que estábamos analizando previamente, es que sí hay digamos que en contraste con lo que pasó en la costa del Pacífico y en el norte, por ejemplo, sí hay algo curioso, que es que no le fue bien en la ciudad, perdió efectivamente electores en la ciudad, y lo que también se ve en la geografía de la ciudad, sobre todo lo vamos a ver a nivel seccional cuando tengamos los datos, para hacer análisis más rigurosos, pero evidentemente va a tener mayor arraigo en regiones más marginadas. Y esto lo que indica es que sí hay un cambio en el perfil sociodemográfico, pero tenemos que analizarlo antes de decretarlo, y no hemos analizado datos a nivel seccional que lo permitan confirmar. Lo que tenemos son encuestas. Todavía hay mucho. Las encuestas sí nos hablan de eso. Tenía un último mapa sobre participación electoral, pero creo que tenemos poco tiempo. Así que lo que yo les diría es que si están interesados en este tipo de análisis, pues hay muchas publicaciones, hay mapas en color, y pues pudieran consultar en particular un libro que se publicó en 2018 que se llama Lo que el voto se llevó, publicado por el Colegio de México. Tiene una página web, esta página que ven acá, me permito leerla, es la página del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, y es Lo que el voto se llevó, y ahí encuentran muchos materiales, también metodología, teoría y muchos datos empíricos, y los mapas que acabamos de comentar de cómo funcionaba México, pues digamos hasta 2018. Ahora tenemos que entender un poco cuál es la nueva geografía que está emergiendo, no de una elección, sino tuvimos más de 2.000 elecciones, y tendremos que analizarlas para entender la complejidad de la nueva geografía electoral. Y pues no sé si nos da tiempo de hablar de la participación electoral, si no lo dejamos para otra ocasión. Usted me dice.
Doctor, si le parece bien lo dejamos para otra ocasión, pero esto me parece muy interesante. Este material es muy valioso, lo que el voto se llevó, la descomposición del pacto revolucionario en México, porque me parece que también la participación ciudadana es un tema muy fuerte que debemos también de darle el tiempo adecuado. Doctor, pero le agradecemos estos minutos con Mega Noticias. Me parece muy didáctico también los mapas que nos ha podido compartir en este mediodía, y si le parece bien, nos volvemos a encontrar para poder explicar la otra parte. Le agradezco y estoy a su disposición y muchas gracias por la invitación. Suerte con su programa. Hasta pronto.